Bueno, chicos, comenzamos. Sí, profe. Les recuerdo otra vez que el jueves que viene va a ser nuestro tercer parcial y va a entrar todo lo desarrollado hasta el próximo lunes. Entonces entra la clase de hoy, la clase del sábado, la clase del lunes. ¿Ok? Hoy cerramos la parte de estómago con la parte oncológica de estómago, cáncer de estómago, y vamos a empezar entonces. Como definición bastante sencilla, cualquier lesión que produce efecto masa en la pared gástrica es considerado un tumor gástrico, ¿verdad? Eso puede ir hacia intraluminal o puede ser este, de tipo infiltrante hacia el interior de la pared del estómago. Pueden ser malignos o benignos. Los benignos son poco frecuentes, pero siempre es importante tomar biopsias para descartar su evolución hacia la malignidad. Y los tumores malignos, en forma bastante sencilla, la gran mayoría, casi, fíjense, más del 90% son adenocarcinoma. En general, casi siempre un tumor gástrico hay que pensar en adenocarcinoma. Mucho más raro los linfomas, que en realidad le siguen en porcentaje, son más o menos el 5%, o sea, el 6%. Y lo que queda, que serían 3-4%, estaría entre los tumores tromales y los carcinoides, que son realmente anecdóticos. Los pólipos gástricos, viviendo entre los benignos, tenemos la modalidad hiperplásica, que otra vez son 3/4 parte de los pólipos que podemos ver en estómago, eh, los que tienen características inflamatorias y los adenomas en menor porcentaje. Recordemos que el estómago es una parte dilatada del tubo digestivo, bastante dilatada, por lo cual todas aquellas lesiones que producen efecto masa no van a tener traducción en síntomas en la gran mayoría de los casos. Su hallazgo generalmente es en forma casual y pueden ser encontrados en el 1% de las endoscopías diagnósticas, ¿verdad? Cuando estos pólipos, y eso también es una frase que vale para las lesiones malignas, cuando pueden ser detectados un poco más precozmente y cuando sangran o cuando están en alguno de los extremos, en el orificio de ingreso que sería el cardia o en el orificio de salida que sería el píloro y dan cierta sintomatología obstructiva, que sería una situación casi hasta casual, pero por la ubicación dan una sintomatología obstructiva y podrían dar síntomas en forma más precoz. O dijimos si sangra. Esto es válido tanto para los benignos como para los malignos. Si, si la obstrucción es más bien a nivel cardial, ¿qué sintomatología daría? Que alguien me responda, por favor. Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Perfecto. Si la obstrucción que causa una lesión benigna o maligna se encuentra en la región cardial, ¿qué tipo de sintomatología tendría el paciente? Disfagia podría ser. Disfagia, muy bien. Y si pensamos en que se nos va a presentar como un síndrome, ¿qué tipo de síndrome probablemente nos va a manifestar? Acalasia. Acalasia no es un síndrome. ¿Qué síndrome daba la acalasia? ¿Reflujo puede ser, profe?
Sí, pero síndrome. A ver, Puede ser, profe. vamos a irnos un poquitito atrás. Esperen un ratito, vamos a dejar colgando la pregunta. ¿Qué es un síndrome? Un conjunto de síntomas no Y específicos. síntomas y signos que la segunda parte nunca se acuerdan cuando definen síndrome, De distintas etiologías. que puede tener distintas etiologías. Entonces, en nuestro proceso diagnóstico, nosotros construimos síndromes, ¿verdad? Los síndromes se construyen para ayudarnos en el razonamiento diagnóstico. Vuelvo a preguntar entonces lo anterior. Si hay una obstrucción a nivel cardial, ¿qué tipo de síndromes el paciente presentaría? Síndrome, en singular. No va a secretar más em, factores o gastrina y eso. No, está a nivel cardial arriba, al inicio del estómago. ¿Cuál Entonces no sería le el sí? afectaría también al esfínter. Megasófago, profe. No, pero esos son diagnósticos, chicos. Vuelvo a decirle, vamos a volver hacia... me preocupa porque esto es parte de la construcción del diagnóstico, ¿verdad? Yo, por ejemplo, recibo un paciente, vamos a salir de este tema, vamos a irnos a otra cosa, ¿no? Hacemos un paréntesis. Viene un paciente y me consulta por un dolor abdominal, ¿está bien? Entonces yo, según la región en la cual está doliendo, yo construyo un síndrome. Síndrome doloroso en fosa ilíaca derecha, por ejemplo. O síndrome doloroso de epigastrio, ¿tá? A partir de allí, yo tengo que razonar cuáles son las patologías que pueden o normalmente dan un síndrome doloroso en esa región. O, por ejemplo, viene y consulta por un tumor y la misma cosa. Ubico el tumor y digo, bueno, este es un síndrome tumoral de bajo vientre o un síndrome tumoral del hipocondrio derecho. Construyo mi síndrome, entonces a partir de ahí es un síndrome tumoral de hipocondrio derecho y qué órganos pueden dar tumores en esa región. Y así voy haciendo mi razonamiento clínico, ¿tá? En este caso, si es una patología obstructiva, va a dar disfagia, perfecto. Pero si da disfagia, va acompañada de otros signos y síntomas. Normalmente una patología obstructiva a ese nivel, les voy a ir ayudando un chiquitito, va a dar no solamente la disfagia progresiva, sino también va a dar cialorrea, va a dar cierto grado de reurgitación. ¿Cómo se llamaba ese síndrome? Mallory Weiss. No, ese es sí, también es un síndrome, pero ya es un diagnóstico. Síndrome esofágico, chicos, síndrome esofágico. Ustedes lo que pasa es que no dan semiología como asignatura, entonces tienen que absorber en la medida en que se va dando. Síndrome esofágico se construye a partir de 4 ítems, que es disfagia y o odinofagia, que sería la dificultad para tragar, pero eso se ve en los problemas más bien altos. Entonces, disfagia, cialorrea y regurgitación. Habla de las patologías obstructivas esofágicas, de todo el esófago. Inclusive la transición esófago-gástrica, como sería una patología obstructiva del estómago superior. Estamos, síndrome esofágico, aunque el problema obstructivo esté en el cardia, en el estómago. Se prestan sintomatología porque es una zona común. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Puedes repetir? ¿Es disfagia, odinofagia, cialorrea y qué faltaría? Regurgitación. Gracias. Dale.
Y por Profe, el ¿qué es contrario, cianorrea? cialorrea es aumento de la saliva, de la salivación. En realidad no hay un aumento como tal. Lo que pasa es que como no se vacía, el paciente tiene la necesidad de escupir porque se le llena el esófago de saliva, ¿verdad? Ah, ya. Gracias, profe. Ok. Vamos a leer un poquito síndrome esofágico, chicos. Le va a ayudar porque ahí entran muchas patologías. Todas las que ustedes citaron, entre paréntesis, ¿verdad? Casi todas. Los tumores esofágicos, la calasia con megaesófago o sin megaesófago. Eh, el reflujo no, pero sí, por ejemplo, un reflujo que se complique con una estenosis va a dar un síndrome esofágico. Los divertículos de esófago, creo que ya les cité cáncer de esófago, todos esos dan síndrome esofágico y van a consultar probablemente por la misma mezcla de signos y síntomas, por el mismo síndrome. Van a acudir al consultorio por disfagia, regurgitación y cialorrea, ¿está? Y ustedes van a tener que tener la capacidad de hacer el diagnóstico. Para eso nosotros estudiamos la secuencia de estudios que vamos a hacer para llegar a confirmar o descartar cualquiera de los diagnósticos probables. Por eso la secuencia diagnóstica siempre es construir síndromes y después ir descartando probables etiologías. Siempre suelo decirle que el razonamiento médico es más o menos como la película Terminator, ¿verdad? Creo que ya les comenté ese chistecito ahora, pero ayuda mucho, ¿verdad? Tener la lista en la cabeza y a partir de ahí ir descartando los probables diagnósticos. Y ya que estamos, si un tumor o un pólipo, dijimos que compartían en esas situaciones, ¿verdad? Las lesiones benignas o malignas. Si una lesión benigna, un pólipo o un tumor gástrico está en la salida del estómago, en el píloro, en la región antropilórica, ¿qué síndrome se construiría allí? Fíjense que todavía no hemos hablado de eso en realidad. En parte algo ya hablamos, ¿verdad? Pero creo que no lo citamos como síndrome. ¿Cuál sería? A ver, imagínense ustedes, ¿qué tipo de sintomatología va a darnos? ¿Qué síndrome vamos a construir? Síndrome Vómitos. ¿Síndrome? gástrico. No se llama así, pero sí, Síndrome va a ser pilórico es, ¿no? Perdón, no escuché. Síndrome pilórico no es. Sí, en algunos libros se le llama síndrome pilórico. En la mayoría de los libros más nuevos se le saca el nombre del órgano cuando se puede, ¿verdad? Porque fíjense que, a ver, voy a tratar de explicarles. En el síndrome esofágico, por ejemplo, si yo digo tiene un síndrome esofágico, me hace pensar en que el problema está en el esófago, ¿verdad? Y fíjense cómo en lo que acabamos de ver nomás el problema estaba en el estómago al inicio. Entonces cuando se puede, en el nombre se trata de quitar un nombre de localización. Si yo digo síndrome pilórico, voy a pensar siempre que el problema está solamente en el píloro. Y en realidad el tipo de síndrome que se construye puede ser similar a un problema obstructivo del píloro o algo que esté en el antro, en la región prepilórica, o en el bulbo duodenal, que sería la región postpilórica. Por eso en algunos libros más nuevos, en algunos textos y artículos más nuevos, se habla de síndrome de mal vaciamiento gástrico. Sería como una obstrucción, evidentemente eso, una obstrucción en la salida del estómago. Síndrome de mal vaciamiento gástrico. En algunos libros les digo, síndrome de mal nos hace pensar en un problema de vaciado del estómago. ¿Qué serían los componentes de este síndrome de mal vaciamiento gástrico? A ver si ustedes me pueden decir. Vómitos. Distensión gástrica, Sí, puede ser.
eh, distensión gástrica. ¿Y los vómitos qué características tendrían? ¿Se acuerdan que algo ya hablamos de esto? Que van a ser de comidas que comiste hace mucho. ¿Van a ser vómitos precoces? Van a ser generalmente vómitos de retención también. No tantos como en el síndrome, en la obstrucción ya crónica, ¿verdad? Que ya el estómago está agrandado, pero sí el paciente va a perder el apetito porque va a tener plenitud gástrica constante, eh, va a perder peso, va a tener vómitos, generalmente va a poder reconocer seguramente algunas comidas un poco más anteriores. No va a llegar a las ondas de Kussmaul, porque evidentemente todavía ese estómago no ha perdido su tono y su capacidad de vaciado, ¿verdad? Estamos hablando le estoy diferenciando nomás de la patología anterior que habíamos estudiado, que era la estenosis pilórica, ¿verdad? Como complicación de las úlceras. Pero se imaginan ya entonces cómo sería la construcción de este síndrome pilórico o mal vaciamiento gástrico. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno. Y si un tumor gástrico de 5 centímetros de tamaño, una pelotita interesante, grande ya, se ubica en la curvatura mayor gástrica, ¿qué síntomas daría? Ninguno puede ser. Y probablemente ninguno, ese es el tema. Por eso que aquí está que la mayoría son asintomáticos. Voy a cambiar un poco mi punterito acá. La mayoría son asintomáticos. Esto va tanto para las lesiones benignas como las malignas, ¿verdad? Lógicamente, una lesión benigna no va a llegar a 5 centímetros de tamaño, ¿verdad? Probablemente, si sobrepasan el centímetro y medio, 2 centímetros, ya tienen que, lo ideal es que sean biopsiados y estudiados, ¿no? Entre las patologías que generan pólipos gástricos benignos, tenemos dos construcciones sindromáticas. Uno es el síndrome de Gardner, que también se le llama poliposis familiar adenomatosa, que fíjense, son familias que por una cuestión genética presentan pólipos de tipo adenomatoso, pólipos a nivel gastroduodenal. La mayoría son benignos, pero tienen esa característica, se transmite en familia, de padres a hijos, y vamos a encontrar pólipos de tipo adenomatoso en el estómago y en el duodeno. A eso se le llama síndrome de Gardner. Son síndromes poliposos. Y el otro es el síndrome de Peutz-Jeghers, que lo que vamos a tener son pólipos de tipo amartomas y lo vamos a encontrar en todo el tubo digestivo. Podemos encontrar en boca, estómago, esófago, colon, recto, ano, labios, etcétera, etcétera. ¿Qué es un pólipo amartomatoso? ¿Qué es un amartoma? Eso no era de Hablen de... dos líneas celulares maduras. ¿Perdón? Cuando hay dos líneas celulares Así maduras mismo. en un mismo lugar. Presente, muy bien, exactísima esa definición. Quiere decir que cuando el patólogo revisa un pólipo de este tipo, va a encontrar dos líneas celulares maduras que generan esa proliferación celular, ¿tá? A eso se le llama amartoma. Y todos estos pólipos van a tener esa característica, van a ser de tipo amartomatosos. Y los vamos a encontrar, dijimos, en diferentes lugares. Fíjense, pequeñas manchas o pólipos, ¿tá? Pequeñas manchas o pólipos en labios. Esto es en estómago,
otra parte, esto es colon, ¿tá? Pólipos que estudiados, entonces tienen la característica de amartoma. En el caso del Peus-Jäger es pólipos más estas manchas labiales que al biopsiar estos pólipos se puede observar, acá se ve, se ve bastante bien, que al biopsiar presenta la característica de son amartomatosos, ¿tá? Entonces, característico. Los pólipos gástricos, si bien tienen un riesgo de potencial bajo, pero tienen un riesgo finalmente, es aconsejable entonces, basado en ese riesgo, aunque sea pequeño, la extirpación. Esta extirpación siempre generalmente se hace por vía endoscópica para su estudio histológico. Generalmente, la propia resección biópsica ya también soluciona el problema. Entonces, si dicho examen dice revelase la presencia de un tumor, si es bien diferenciado, confinado a la mucosa, la polipectomía ya terminó, ¿verdad? Y si son tumores ya malignos, indiferenciados, más extendidos, entonces se completan los estudios y probablemente ese paciente tiene que ir a una resección mayor, una cirugía resectiva de tipo gastrectomía, ¿verdad? Ya eso van a ver en clínica quirúrgica, los tipos de gastrectomías parciales, totales, según los tumores malignos y el estadio de los tumores, ¿está bien? Nada más acá quiero que se les quede el concepto. Si es un tumor benigno o muy bien diferenciado, que todavía no ha salido de la mucosa, generalmente la propia polipectomía ya es suficiente. Si son indiferenciados más extendidos, se tienen que ir a una resección mayor. Para los pólipos benignos gástricos hay una clasificación que se llama la clasificación de llamada. ¿Tá? Acuérdense, esto pues suelen ser preguntas de examen. Les voy a pasar un chiquitito. No, perdón. Pensé que tenía un gráfico acá. La clasificación de llamada, el tipo 1 generalmente son submucosos que deben ser biopsiados. El tipo 4 es el pediculado. ¿Está bien? Y el 2 y 3 son lesiones intermedias, que son sésiles pero sobrelevadas. ¿Qué es sésil y qué es pediculado? Les voy a tratar de hacer un pequeño dibujito aquí para que no les confunda. Voy a tratar de acá un ratito. Una lesión sésil sería, a ver un poquito. Una lesión sésil sería, bueno, sería algo así, muy planito. Esta sería la línea de base y apenas sobrelevado, esto sería una lesión sésil. Una lesión pediculada sería aquella que tiene un pie. Así sería una lesión pediculada. Tiene como un pie y el pólipo es bastante sobresaliente, digamos, a la línea de superficie. Entonces, entre esto y esto están los tipos 2 y 3, que serían situaciones intermedias, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Cuál les parece que es más fácil y cuál les parece que es más difícil de ser resecado o extirpado? La película más fácil, profe. La pediculada es más fácil, ¿verdad? Se usa a través de la endoscopía, se pone un asa, un alambre en forma de asada, ¿verdad? Que se enrolla al cuello del divertículo, se le hace pasar una corriente eléctrica, eso cauteriza la arteria y la vena que hay aquí, y generalmente se consigue la sección del pólipo con toda seguridad. Cuando es más sésil, más plano, fíjense que es más difícil hacer esta lazada. Hay una técnica para extirpar, pero siempre la posibilidad de sacar esto puede conllevar la perforación, porque fíjense que si yo agarro acá esto, yo puedo atravesar toda la pared gástrica, que por suerte en este caso es bastante gruesa, más difícil, pero siempre está el riesgo de perforar el estómago. ¿Se comprende? Lesiones sésiles y pediculadas. Un ratito. Perdón.
Acá. Bueno, seguimos. Clasificación de llamada. Los tumores malignos, sin embargo, pues dejamos ya los benignos. Nos entramos en los malignos. Desde 1926, está por ser 100 años ya, dentro de poquito, Bormann hizo la primera clasificación pronóstica de supervivencia del carcinoma gástrico y se basó en el aspecto morfológico de la lesión. Me voy a ir un poquito adelante para que veamos un poco la diferencia. Este fue el dibujo original de Bormann, que sirve hasta hoy día. El tipo 1 sería el característico tumor vegetante, la lesión de tipo pólipo. Es la masa que protruye hacia la luz del estómago. ¿Tá? El tipo 2 es este mismo tumor que se ulcera, se decapita. ¿Está bien? Pierde la porción apical y se decapita. Y queda entonces un tumor vegetante con una úlcera en la porción apical. ¿Está bien? Tipo 1, tipo 2. El tipo 3, sin embargo, es una lesión más bien infiltrante, una lesión más plana que se observa más bien como una úlcera cuyos bordes tienen un aspecto neoplásico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de úlcera, las diferencias que había en el aspecto de una úlcera, si es que era benigna o maligna? Aquí es donde tenemos que desarrollar esa capacidad de diferenciación por la observación de la lesión. Estas son lesiones más típicamente ulceradas con pequeña vegetación en los bordes de la lesión. Es de tipo 3. Y el tipo 4 sería la lesión sola y exclusivamente infiltrante, retráctil, es la que endurece la pared gástrica, es la que produce lo que se llama la linitis plástica. Entonces acá está lo mismo. Y acá tenemos en dibujo para que ustedes puedan ver. Fíjense, este sería entonces el tipo 1. Tipo 1. Bien vegetante, ¿ven? Acá se puede ver que la mucosa alrededor está intacta, pero este es un tumor con características neoplásicas. ¿Está bien? Acá tenemos una lesión bastante más grande, pero fíjense que tiene una característica vegetante porque protruye hacia la luz. Sin embargo, la porción más apical de toda la lesión está ulcerada. Esto podría confundir entre un 2 y un 3, ¿tá? Pero como es vegetante y ulcerada, esto más bien parece un tipo 2. ¿Ok? ¿Se nota? ¿Pueden ver? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿A qué te referís con vegetante? Yo no entiendo eso. Vegetante. A ver, ¿qué es una vegetación? Es en este caso un ser vivo que crece desde el piso hacia el exterior de la tierra, digamos, ¿verdad? A eso, la definición de vegetación es una estructura que crece desde la base hacia el exterior. Entonces, cuando se habla de una lesión vegetante, vos tendrías este aspecto. Es una lesión que nace desde la línea de base hacia, en este caso, la luz del estómago. Una verruga, por ejemplo, en la piel, sería también una lesión vegetante, porque a partir de la superficie de la piel es una estructura que sobresale hacia el exterior y es una lesión como una vegetación que está creciendo por encima de la línea basal. No sé si te aclaro. Para diferenciar, por ejemplo, de una lesión que está excavada. Esta, por ejemplo, una lesión excavada. De la línea basal, que sería la de alrededor, esto está en profundidad. Esto va hacia la luz, esto va en profundidad. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, gracias. Bueno, en este caso vimos la dificultad que sería diferenciar entre un tipo 2 y un tipo 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una lesión que tiene una úlcera muy grande, pero como es bastante llamativo
el aspecto de vegetación, de crecimiento hacia la luz, sería un tipo 2, una vegetación ulcerada. Esto, sin embargo, nos ofrecería la dificultad diagnóstica con una lesión benigna. Parece una lesión benigna, ¿verdad? En realidad, en toda esta región superior parecería una lesión benigna, pero aquí, en esta zona, tenemos una gran irregularidad. Tenemos un gran pliegue acá que aparece amputado. Acá hay 2 o 3 pliegues que parecen amputados, que terminan abruptamente en la lesión. Y esto entonces es meritorio de ser biopsiado. En el caso de encontrarse malignidad, esto es una lesión neoplásica de tipo 3, eminentemente ulcerada. ¿Está bien? Y por último, esto, que si no somos buenos observadores, podemos pasar desapercibido porque la lesión no se ve, porque no crece, no es vegetante. Esta es justamente lo contrario, esta es una lesión infiltrante. Esta es en profundidad, esta infiltra a la mucosa. ¿Y qué vamos a ver aquí? Si miramos por endoscopía o en una radiología dinámica, vamos a ver que esta porción del estómago no se contrae. Es una porción endurecida, gruesa. Se la llama también linitis plástica y en algunos libros antiguos se le llamaba estómago de cuero, porque no se contrae en esta región por el engrosamiento de la pared, la afectación por la lesión infiltrante y lógicamente esa zona no se contrae. Entonces tenemos tipo 1 vegetante, tipo 2 vegetante, una vegetación ulcerada. Tipo 3 sería típicamente ulcerado con vegetaciones en los bordes y el tipo 4 es el infiltrante. ¿Podemos seguir? Criterios diagnósticos. Dolor abdominal, epigastralgia, que dijimos ya muy raro. Pérdida de peso precoz, si es que la lesión está a la salida del estómago, pero si no, recién cuando las masas afecten gran porcentaje del estómago. Náuseas, vómitos, anorexia, que sería también la pérdida de peso, falta de apetito, que ocurriría solamente cuando son masas ya de gran tamaño. Anemia, que podría ser un efecto secundario ya posterior a un tumor avanzado. El examen físico generalmente no ofrece nada, es raro, salvo que las masas sean grandes, 50%. El problema es que si esperamos a palpar estas masas, probablemente ya lleguemos tarde. Si palpamos una masa, quiere decir que es una masa de gran tamaño y probablemente, así como tuvo tiempo para crecer hacia la luz, probablemente tuvo tiempo para dar metástasis y es muy probable que si palpamos una masa, ya estemos llegando tarde. Hay otros datos indirectos. Ganglio supraclavicular izquierdo se lo llama, que sería el ganglio de Virchow, se lo llama signo de Troussier, que nos hace pensar en un tumor del abdomen, generalmente un tumor del estómago. ¿Por qué el ganglio supraclavicular izquierdo es el que se va a afectar por una masa abdominal o del estómago? ¿Quién me aclara eso? ¿Por qué ese ganglio y no un ganglio de la ingle, de la axila, del cuello, más alto, digamos? ¿Por qué el supraclavicular izquierdo? No puede ser por el drenaje. ¿Cuál de ellos? ¿Drenaje No hay de? chicos por ahí. ¿No hay qué? ¿No hay qué? Vasos linfáticos. Sí, muy bien. ¿Cuál sería? A ver, explícame un poquito, explícanos a todos. Sé que hay hacia la parte, vamos a decirle, por encima de, ay, no sé cómo explicarte, profe, pero sé que hay vasos linfáticos por ahí. Sí,
Fuerza, Profe, chicos, repetime ustedes me le tu vieron. pregunta, porque no sé si yo entendí mal. Dijiste hacia la línea clavicular, ¿verdad? Acá dice ganglio supraclavicular izquierdo. El ganglio de Sí, Virchow se le llama signo-trucial. ¿Por sé qué nomás ese del ganglio? tema del... sé porque hay, por ejemplo, un cáncer de seno que hace metástasis justamente por ese lado. Y por eso supongo también porque hay muchos vasos linfáticos. Ya. Y, a ver, revisen un poco en su cerebro la parte de anatomía. A ver, ojean un poco ahí, entre sus ideas. ¿Qué había de la parte linfática? Ahí no termina el conducto torácico. Muy bien. ¿Quién sos vos? Mohammad, profe. Mohammad, muy bien, Mohammad. Exactamente. Recuerden que gran parte, o si no, casi el 100% de la linfa del abdomen se colecta en la llamada cisterna de Pequet, que estaría sobre la columna lumbar. De ahí nace lo que se llama el conducto torácico, que va recibiendo la linfa lógicamente del abdomen, la zona de pelvis, del tórax, sobre todo del lado izquierdo, y termina en el confluente yúgulo subclavio del lado izquierdo. Estamos. Por eso que los tumores abdominales y sobre todo los tumores gástricos pueden dar una pequeña metástasis en el ganglio supraclavicular izquierdo. Se le llama ganglio centinela, porque cuando tocamos un ganglio endurecido en la región supraclavicular izquierda, no obliga a nosotros a pensar en la posibilidad de que haya un tumor abdominal. Es un signo alejado, pero de alto valor diagnóstico. Hay que tener, digamos, nuestra capacidad detectivesca tiene que estar al 100% para que el día que encontremos algo parecido podamos aprovechar eso para hacer un diagnóstico rápido y correcto que pueda ayudarle a este paciente. Por eso es que estudiamos estos signos, ¿ok? Profe, ¿eso aparece en estadios más avanzados ya del cáncer o al principio? Y ya habla de una diseminación del cáncer, ¿verdad? No es que corresponda a una etapa en particular, pero se considera este ganglio supraclavicular tomado, el signo de Trozier se considera como una micrometástasis ya de un tumor, ¿verdad? De todas formas, tiene valor diagnóstico y a partir de ahí hay que apurar todo, completar la parte diagnóstica y el estadiaje. ¿Se acuerdan de lo que era el estadio, verdad? Ver el tamaño del TNM, el tamaño del tumor, la cantidad de ganglios afectados y si tiene o no metástasis. Con eso se construye, dijimos, el TNM, que nos da el pronóstico y también nos habla de la posibilidad terapéutica para ese paciente. ¿Ok? Dale, profe, gracias. Ok. Hay un cáncer gástrico también que es secundario a tumores de ovario, que es el llamado tumor de Krukenberg, ¿verdad? En este caso se relaciona el cáncer gástrico con tumores de ovario, por eso van a ver que si entran en una cirugía de cáncer gástrico en una mujer, siempre el cirujano está obligado a examinar los anexos de la paciente para ver si no hay alguna masa palpable en los ovarios. Se llama tumor de Krukenberg. Y por último, también hay relación con el CA de mama, que es la acantosis nigricans, que sería una pigmentación negruzca en la axila. Son todos signos semiológicos que nos tienen que hacer pensar y buscar los cánceres gástricos, ¿no? ¿Cómo hacemos o completamos o confirmamos el diagnóstico? La endoscopía sería el método por elección. Constituye entonces, dijimos, la técnica de elección para el diagnóstico de los tumores gástricos. Tiene una sensibilidad, una especificidad del 99%. La endoscopía tiene
al visualizarse la superficie gástrica, tiene el mismo valor que una macroscopía hecha por un patólogo en su laboratorio. La imagen que se ve, el diagnóstico macroscópico que hace el endoscopista, tiene el mismo valor que la macroscopía de un anatomopatólogo. Y con eso se completa al tomar muestras que pueden ser observadas por un patólogo realmente y confirmar la presencia de un tumor, en este caso del estómago. ¿Ah? Entonces, la endoscopía tiene el valor de la visión macroscópica y la toma de biopsia, que van a ser resultados comprobados por los patólogos. Generalmente se hacen múltiples biopsias en las regiones más demostrativas, más representativas de esa lesión, para que tratando de encontrar una pieza que pueda ser bien identificada por el patólogo. Recuérdense que si uno ve, voy a retroceder un chiquito. Uno ve una imagen, por ejemplo, como esta. ¿Está? Se le toma múltiples biopsias, generalmente en los bordes. Se le toma múltiples biopsias. Y el patólogo nos responde, no se observa células de aspecto neoplásico. ¿Qué razonamiento tengo que hacer? ¿El paciente no tiene un cáncer? ¿Está correcto eso? Profe, no era que tenías que tomar otra vez las muestras, porque puede Se que no hayas toman de tomado vuelta, bien. porque él así mismo, eso quería llegar. Este aspecto tiene el mismo valor de la macroscopía de un anatomopatólogo. Esto que están viendo acá, aquí en China, en Rusia, en Groenlandia, es un cáncer gástrico, ¿está? Entonces, si la biopsia me dice, fíjense que el patólogo tiene que ser lo suficientemente prudente, él jamás les va a escribir, no corresponde a un cáncer gástrico. Generalmente el patólogo dice, en la muestra no se observa datos que sugieran lesión neoplásica. ¿Tá? Nos da luego ya la manito diciendo, ¿sabes qué? Tomaste muestras insuficientes o la zona que biopsiaste no había afectación. ¿Está bien? Entonces hay que repetir y repetir, inclusive si siguen saliendo resultados negativos, se procede a la cirugía con biopsia ahí por congelación en el momento de la cirugía para confirmar el diagnóstico. Pero este aspecto, de ninguna manera yo puedo quedarme con brazos cruzados y decir, el patólogo me dijo que no es un cáncer, entonces no es un cáncer. Eso sería un crimen. Eso sería una burrada muy grande, una burrada inexcusable para nosotros los médicos. ¿Ok? ¿Se entiende el razonamiento? Sí, profe. Bueno, seguimos. Profe, yo tengo una consulta. Dime. Si llega el endoscopio y vemos esa estructura, ¿hace falta hacer la biopsia? Tipo, si ya Sí. se ve que está súper cancerígeno el tejido. Sí, hace falta, porque acordate que necesitamos confirmar también el tipo histológico, ¿verdad? Nosotros construimos, ¿se acuerdan? Una de las primeras clases, nosotros construimos el diagnóstico, y el diagnóstico tiene varias formas, ¿tá? A partir de los signos y síntomas construimos un síndrome, a partir del síndrome construimos un diagnóstico, después tenemos el diagnóstico histológico, ¿tá? Y recién ahí nosotros vamos a poder determinar una terapéutica determinada. Para darte una idea, a ver un poquito, generalmente lo vamos a ver al terminar la clase de hoy. Hay tumores que son de gran tamaño también, que son los linfomas gástricos o maltomas, los tumores de material linfoide asociado a la mucosa. Por eso se llaman maltomas. Esos son generalmente tumores, como dice su nombre, del tejido linfático asociado a la mucosa. Generalmente son tejidos submucosos que crecen en forma importante
y van a tener como masas vegetantes, pero cubiertas por una mucosa normal. Van a ver como una pelota cubierta por mucosa normal. En ese caso, si uno confirma que es un maltoma, está indicada una terapéutica diferente, no es quirúrgica. Generalmente responden bien a la radio y quimioterapia. Entonces, el tipo histológico cambia la terapéutica. Por eso que es importante igual tomar biopsias. ¿Está bien? Dale, profe. ¿Se acuerdan en esófago también? En esófago habíamos hablado que teníamos dos grandes grupos, ¿verdad? Pero sobre todo teníamos el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide, ¿verdad? Tenemos la misma cosa, vamos a tener masas, vamos a tener tejido infiltrante, pero la gran diferencia es que el carcinoma epidermoide responde a la radioterapia y el adenocarcinoma es de resorte quirúrgico en un 100%, por lo menos hasta hoy día, hasta que se descubra alguna droga, algún medicamento, alguna cosa que, al cual responda, ¿está? Entonces el tipo histológico nos orienta hacia la terapéutica. La radiografía seriada esófago gastroduodenal con doble contraste también puede ser útil para diagnosticar tumores, sobre todo pequeños, vegetantes o úlceras gástricas. Esto se menciona siempre porque este es un estudio que nosotros tenemos que tener en nuestro arsenal como una opción viable, pero evidentemente la endoscopía le supera ampliamente por la posibilidad no solamente de ver la lesión, sino también de tomar muestras. El tema es que no siempre donde uno ejerce la medicina tiene todo al alcance. Entonces, tenemos que saber que una alternativa también para ir acercándonos al diagnóstico es hacer una radiografía contrastada. Evidentemente, estos pacientes no se va a tomar una conducta terapéutica hasta tener biopsia, ¿verdad? Probablemente esa radiografía va a servir para acercarnos al diagnóstico y eventualmente obligarle al paciente a ir a una ciudad, a un centro hospitalario de mayor envergadura para hacerse igualmente una endoscopía con biopsia. Fíjense, la radiografía tiene una sensibilidad diagnóstica muy baja cuando los tumores son pequeños, ¿tá? Y esto vamos a ver carcinoma precoz-gástrico, vamos a ver dentro de un ratito qué es. Los marcadores tumorales generalmente no son de utilidad para el diagnóstico. De hecho, los marcadores tumorales no sirven para el diagnóstico, acompañan. Creo que ya hablamos también de eso, ¿verdad? En este caso, podemos pedir el antígeno carcinoma embrionario, el CEA, y el CA19-9, que son marcadores tumorales que se elevan en los tumores de tipo glandular. Generalmente se pide más en tumores pancreáticos, colónicos, para que a través de su elevación podamos seguir la aparición de recidivas o de metástasis. Y viendo en porcentajes, entre los malignos, los adenocarcinomas son, dijimos, 90%, los linfomas serían 5 a 6%, y en lo que queda 2, 3, 4% serían los estromales y los carcinoides. Acá tenemos otra vez un poquito de lo mismo, el tipo 1, el tipo 2, perdón, el tipo 1, tipo 2 sería este vegetante ulcerado, el tipo 3 que sería la gran ulceración con bordes carcinomatosos, y el tipo 4 o tipo linitis plástica. Acá tenemos algunas imágenes. Fíjense, esta por ejemplo, que sería una lesión neoplásica. ¿De qué tipo? Bormann. Hola. Tipo 2, por ejemplo.
Tipo 2 probablemente. Fíjense cómo está sobrelevada y fue decapitada por la isquemia probablemente del crecimiento, tiene una úlcera apical, un Bormann tipo 2. Y Un tipo 3, profe. Tipo 4. Tipo 4. Fíjense que parece una telaraña pegada a la pared, ¿eh? Es infiltrante, casi no se sobreleva, a pesar de que aquí hay una ligera vegetación, pero este es mayormente infiltrante, ¿eh? Y fíjense cómo retrae el tejido, es como retrae como una cicatriz que va estirando el tejido. Tiene un tipo 4, tipo linitis plástica. Y esta lesión, la que sería la primera y la última, fíjese cómo puede confundir con una lesión benigna. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos pliegues grandes amputados, deformidad. Podemos tener una pequeña vegetación lateral, acá apenas se ve. ¿Ah? Acá tenemos también deformidad, tenemos pliegues amputados, esto está cortado acá en algún momento. ¿Ah? Tenemos acá una pequeña vegetación en el medio, si se fijan bien acá tenemos una vegetación. ¿Tá? Entonces, estas son neoplasias, este sería probablemente un tipo 3, está también un tipo 3. ¿Okay? ¿Qué factores epidemiológicos están implicados en estos tumores? ¿Verdad? Generalmente hay algunos factores relacionados con la alimentación, el consumo de alimentos ahumados, la baja ingesta de vitamina C y vitamina A. ¿Qué son los alimentos ahumados? Las carnes ahumadas, por ejemplo, los que no están cocinados, los chorizos y eso. No, chorizo no. Estuviste cerca. Los jamones. Jamón. Los jamones, ¿está? No es lo que se cocina con medio humo, profe. No se Sí, cocina. así es. Por eso se llaman ahumados, se cocinan con humo, ¿está? Y son carnes que se llenan mucho de radicales libres, y esos radicales libres son los que son potencialmente carcinógenos, ¿verdad? Hubo un tiempo, hace unas cuantas décadas atrás, 10, 15 años más o menos, acá en Paraguay se empezaron a vender unos ahumadores que en su época se vendió bastante. La gente hacía cualquier tipo de carne metida ahí y cocinaba con el humo y hacía jamones de todo tipo de carnes, ¿verdad? No solamente carne de vaca, carne de chancho, carne de cabra, de oveja. Riquísimos, ¿verdad? Los jamones son riquísimos, pero tienen un potencial carcinógeno muy importante. Entonces, en lo posible hay que consumir en lo justo y necesario, porque recordemos que al ser ahumados nos traen muchos radicales libres que son carcinógenos. ¿Está bien? Entonces, no aumentar la ingesta de alimentos ahumados. Profe, ¿y el Sí, asado no tendría también una cierta también. cantidad de humo, por así decirlo? Claro que sí, es que sí es cierto. Así mismo. Tiene, lo único que debe predominar el calor al humo. Cuando se cocina, debe tratarse de cocinar con el calor y que sea una buena llama, un buen carbón. Se debe evitar que la carne se cocine con el humo, ¿verdad? Porque el humo es que va dejando radicales libres en la carne que después nosotros ingerimos. Es muy correcta tu observación y es un llamado para, nosotros vivimos en una población que nos encanta el tema de los asados. Fíjense, por ejemplo, traten de decirle a los españoles, por ejemplo, que no coman jamones. Ellos tienen esos pedazos de carne ahumada que guardan, que van cortando a poquitito, ¿verdad? Y algunos cuestan muchísimo dinero porque son carnes
seleccionadas, ahumadas con procesos muy delicados de preparación. Pero traten de decirle a un español que no coma jamones, por ejemplo. Va contra su genética, su cultura. Sin embargo, nosotros tenemos que ser conscientes de que ese tipo de alimentación, o en el caso, como dijiste vos, un asado mal preparado, tiene un potencial carcinogénico muy alto. ¿Ya? Entonces, es una observación muy buena la que hiciste. Profe, Otro, el, dime. el pescado ahumado, como el salmón ahumado, eso también sería peligroso. Todas las carnes ahumadas, sí, exactamente. Todas las carnes ahumadas, porque es el humo el que deja los radicales libres en la carne. Impregna la carne de radicales libres y esos radicales libres son los que en contacto con la mucosa del tubo digestivo produce transformación maligna. ¿Tá? Por eso les decía, hace un tiempo atrás acá en Paraguay se vendió muchísimo unos ahumadores que eran espectaculares. La gente así como tenía parrilla tenía los ahumadores, que preparaba todo tipo de carne. Se volvió famoso hace un tiempito atrás, 15, 20 años atrás. Y las carnes riquísimas, ¿verdad? La gente lo que podía meter, metía y ahumaba, ¿verdad? Carne de cualquier tipo. Es sabrosísima, pero realmente tiene un poder dañino terrible, ¿verdad? Profe, Sí. ¿y hubo en ese tiempo que se vendieron muchos de los ahumadores, hubo un aumento de cáncer gástrico? Y yo no tengo números, pero evidentemente sí conocimos pacientes que tuvieron cáncer en esa época, ¿verdad? Por suerte la moda terminó, pero que yo sepa no se hizo ningún estudio de un aumento de población neoplásica en esa época, ¿verdad? Pero quedó como una anécdota y por suerte les digo, este tipo de alimentos se restringió, ¿verdad? Ahora creo que se siguen vendiendo, evidentemente, los jamones, todos consumimos algunos jamones, ¿verdad? El tema es no abusar de ellos porque estamos exponiendo, es como fumar, ¿verdad? Es como fumar. Nosotros sabemos que si fumamos una vez o dos veces, a lo mejor no pasa nada, ¿verdad? Pero la exposición en el tiempo, a mayor cantidad, mayor exposición, el riesgo de potencial neoplásico aumenta. Tendría un valor similar este tema de las carnes ahumadas para las personas, para el tubo digestivo. Continuando chiquito, entonces, otros factores que se han relacionado como factor epidemiológico sería la presencia de gastritis atrófica, que ya habíamos hablado, y la infección prolongada por el Helicobacter pylori, que lleva a una gastritis atrófica. Habíamos ya hablado de eso, ¿verdad? La gastritis atrófica sí está relacionada con la aparición de cáncer gástrico. Profe, Dime. yo tengo una consulta. Dime. El hecho de que Japón y otros países asiáticos tengan una mayor incidencia de cáncer de estómago tendría que ver solo con los factores genéticos o también con la alimentación, infección por Helicobacter pylori. ¿Cómo sería? No te sé responder si tienen algún factor genético, pero sí está demostrado que tiene que ver con la alimentación. Pero capaz que haya también una cierta predisposición genética, pero lo que sí está demostrado es que va con la alimentación. Y ahí entra no solamente el tema de alimentos ahumados, sino también la alimentación en base a frutos de mar. Los orientales usan muchísimo en su alimentación los frutos de mar. Fíjense que si les sirve de ejemplo, acá en Sudamérica, Chile, por ejemplo, tiene números totalmente diferentes al resto de Latinoamérica. La población chilena tiene muchísimo cáncer gástrico, bastante por encima de lo que sería el promedio del resto de América Latina. Y también se piensa que es por el tipo de alimentación que está asociada también a frutos del mar, alimentos ahumados, que van muy con la comida chilena y la comida oriental. ¿Tá? No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias, profe. Ok.
Bueno, esto, algunas características. Estadificación. Después del diagnóstico de tumor hay que hacer el examen físico completo, radiografía de tórax, ecografía abdominal, si es posible una econdoscopía, la bioquímica hepática para ver si algo nos sugiere que haya ya alguna afectación hepática que pueda hacernos pensar en metástasis. Si estas pruebas, tanto imágenes como laboratorio, nos sugieren la presencia de metástasis, hay que hacer toma de biopsias dirigidas, ya sea dirigida por ultrasonografía, por broncoscopía, por laparoscopía, por tomografía, todo esto pueden guiar a la aguja para hacer demostrar, digamos, la presencia de metástasis. Está la tomografía, también ayuda a la estadificación, y hay otro estudio acá no está mencionado que es el PET scan, la tomografía por emisión de positrones, el PET scan, que acá en Paraguay no tenemos, pero se usa ya en gran parte del mundo, que utiliza material radioactivo para detectar presencia de metástasis en el resto del cuerpo humano para cualquier tipo, para diferentes tipos de cánceres de la economía. Y este sería el TNM para estómago, ¿ya? El Comité Americano para Cáncer determina esta clasificación TNM, y fíjense, siempre les digo, del N y del M no se preocupen, ¿verdad? Siempre es N0 cuando no se detectan, N1 en este caso sí se divide de 1 a 6, y N2 de 7 a 15 en estómago, ¿verdad? Y metástasis 0 cuando no observo o no encuentro, y M1 cuando sí encuentro. La diferencia suele estar en el T, tumor in situ, T1 que invade la lámina propia de su mucosa, T2 invade la muscular propia de su serosa, el T3 que ya afecta a la serosa, y el T4 cuando ya pasa la serosa y afecta a órganos vecinos. Con esto se construye el estadio. Acá tenemos el TNM, tumor in situ, T1, T2, T3 y los N. Cuando se mezclan los T con el N y el M, tenemos los estadios 0, 1A, 1B, 2, 3A, 3B y 4. Esto sirve mucho y van a utilizar mucho en clínica quirúrgica, porque todos los estudios multicéntricos, los estudios de hospitales grandes, de centros oncológicos grandes, tratan de sistematizar el tratamiento y basan esa sistematización en esto, ¿verdad? Entonces dicen, si yo observo un tumor de tipo 1A, la terapéutica recomendada es tal cosa. Si el tumor es 1B, entonces la terapéutica cambia a tal otra cosa, ¿tá? Acá agrego tal, dejo tal. Entonces, como que se va sistematizando en las opciones terapéuticas a partir del estadiaje que se construye con el TNM. En 1965, Lauren hizo esta clasificación que hasta hoy día se usa, que según el tipo histológico de los adenocarcinomas, otra vez, esto es dentro de los adenocarcinomas, los diferencian dos subtipos, el intestinal y el tipo difuso. El difuso, por su nombre ya se pueden imaginar, el difuso corresponde al Bormann 4, el infiltrante, el estómago de cuero, la linitis plástica. Y el intestinal serían los otros tres, Bormann 1, 2 y 3, que serían los tumores más bien de tipo vegetante o vegetante ulcerado. ¿Está bien? Entonces, algunas características. El tipo intestinal es más común que el difuso, se ve más en personas de edad, es más frecuente en hombres, es el típico tumor gástrico, vegetante, ¿verdad? Y en este caso, el Helicobacter pylori produciendo gastritis atrófica tiene un factor indirecto importante, ¿verdad? Aumenta el riesgo por la producción de gastritis crónica atrófica. Y acá tenemos las masas vegetantes que serían los tipo intestinal. Y el tipo difuso, 30-40% de los adenocarcinomas, yo le diría que inclusive un poco menos,
Se ve en personas jóvenes, se ve igual en varones y mujeres. El Helicobacter pylori no tiene relación, o sea, la gastritis crónica atrófica no tiene relación. Hay una asociación con el grupo sanguíneo tipo A, se considera un pequeño factor de riesgo. Acá tenemos poblaciones españolas, como las vascas, donde la sangre tipo A es muy frecuente. Diseminación linfática rápida y se observan algunas regiones como prevalentes. Acá tenemos las imágenes, estas son todas lesiones de tipo difuso, infiltrante. Fíjense que casi no hay vegetación, son todos tumores que van creciendo por la submucosa, afloran en la mucosa en algunos puntos, pero va tomando la totalidad del tejido gástrico. Bueno, estas son algunas de las clasificaciones, sobre todo porcentuales de cómo se ve en Japón, en Estados Unidos. ¿Tá? Este otro centro también que presenta sus estadísticas, el porcentaje de población que tiene el estadio 1, que se detecta el estadio 2, 3 o 4. ¿no? Un poquito habla de la capacidad de detección también de estos centros. Como un ítem aparte, pero bien diferenciado, entra el concepto de cáncer gástrico temprano. El cáncer gástrico temprano, fíjense, son lesiones muy pequeñas. En este caso no es tan pequeña, pero vamos a definirla, ¿verdad? Fíjense, esta es una pinza diagnóstica, una pinza de biopsia. Esto tendrá unos 4 milímetros, 3, 4 milímetros como mucho. Fíjense cómo la lesión es casi más o menos de ese tamaño, una lesión pequeña. Pero para poder denominarle cáncer gástrico temprano, no nos basamos en el tamaño del tumor, sino en la profundidad o la penetración que llegan a tener estos tumores. ¿tá? Entonces, en el cáncer gástrico temprano, la malignidad no pasa a la submucosa. Fíjense, solo invade pero no infiltra la muscular y mucosa. Es un tumor que está confinado a la mucosa. Como no tienen síntomas, el hallazgo endoscópico es casual. Su resección generalmente es curativa y la tasa de sobrevida a 5 años es bastante elevada. El concepto de cáncer gástrico temprano se empieza a usar en Japón en 1962, definida entonces como el cáncer gástrico que podría ser tratado con éxito por cirugía. Fíjense hasta qué punto ya se tiene en esta época el concepto de que los cánceres gástricos tienen muy mal pronóstico porque ni siquiera la cirugía puede garantizar un éxito del 100%. Solamente estos cánceres gástricos tempranos, estos son los que prácticamente uno puede asegurar el éxito debido a que no pasaron la submucosa. No profundiza más allá de la submucosa, sin importar que haya o no presencia o compromiso de ganglios linfáticos. Fíjense que esto es un dato interesante, que se traduce en esta frase. Un T1, o sea, un tumor que no atraviesa la submucosa, independientemente de que tenga o no nódulos tomados, se considera un cáncer gástrico temprano, ¿tá? Y su resección es curativa. Es un concepto fundamental que se traduce por esta pequeña frase: T1, cualquier N, es igual a cáncer gástrico temprano. Dijimos y repito, es un tumor cuya malignidad se confina a la mucosa, no pasa a la muscular y mucosa. Le hago una pregunta para ver si nos entendimos hasta ahora todo lo que estuvimos hablando. Si el tumor ya pasa a la muscular y mucosa, ¿cómo se llama? Adenocarcinoma puede ser, profe. Cáncer gástrico temprano es el que no pasa la muscular y mucosa. Si pasa la muscular y mucosa, ¿cómo se llama? Bormann y todo eso que acabamos de ver, ¿cómo se le llama? Adenocarcinoma puede ser. Ese es un tipo histológico, no confundan. ¿Y un cáncer avanzado? Cáncer avanzado, cáncer gástrico avanzado, si pasa la muscular y mucosa.
Cuando no pasa es un cáncer gástrico temprano. Cuando pasa es un cáncer gástrico avanzado. ¿Qué Profe, cambia entre uno y... perdón, disculpa. No, decime nomás. Viste que vos dijiste que, o sea, si bien no se guían por tamaños, tienden a ser pequeños, pero y no pasan la submucosa. Pero eso Sí. sería muy difícil detectar porque seguro no va a tener sintomatología, ¿verdad? No, el hallazgo es casual, como dice acá, y la confirmación es por biopsia. Vos acá tomás la muestra. Vos cuando lo ves, pensás que ojalá, decís cuando ves esto, ¿verdad? Ojalá sea un temprano porque es chiquito todavía. Esto si bien es más grande, fíjense que es bastante más extenso, pero es superficial todavía. ¿Tá? Este hasta puede tener un ganglio tomado, pero si no pasó la muscular y mucosa, en profundidad lo que a mí me importa, ¿verdad? Ese es el dato y el concepto que quiero que se les quede. El cáncer gástrico se va de las manos cuando pasa la muscular y mucosa. Si no pasó, tiene buen pronóstico y se le llama temprano. Si pasó la muscular y mucosa en profundidad, ya es un cáncer avanzado y su pronóstico es malo en general. Estamos, ese es el concepto que quiero que se les quede. Acá, esta frase es, si ustedes analizan, es muy elocuente, ¿verdad? Aunque es muy resumida, ¿verdad? T1, cualquier N, pero si es T1, tiene buen pronóstico. Si es T2, ya el pronóstico, ya sabemos que es un cáncer avanzado y el pronóstico cambia totalmente. Y a tal punto es importante que se hace una clasificación otra vez del cáncer gástrico temprano según sea protruido, según sea plano y según sea excavado. ¿Ah? El tipo 1 el protruido, el tipo 3 es el excavado. Y el tipo 2, A, B y C, según sea un poquito protruido, plano, o un poquito excavado. ¿Está? 1 protruido, 2, 3 excavado y el 2 sería entonces según si es un poquito sobresaliente o si es un poquito hundidito. Fíjense que ninguno de estos pasa la muscular y mucosa, por eso que responden al diagnóstico de cáncer gástrico temprano. El pronóstico de esto es favorable, es un buen pronóstico, una sobrevida excelente. Y acá tenemos algunas imágenes, fíjense cómo pueden simular, de hecho son infiltrantes, ¿ah? Pequeñas lesiones ulceradas, acá esto está acompañado de metaplasia, por eso el color rojizo, ¿tá? Pequeños tumores vegetantes, ¿está bien? Esto sería más bien un tipo 1, esto sería un tipo 3, ¿verdad? Y acá en el medio sería un 2A, un 2B y un 2C. ¿Está bien? 1, 2A, 2B, 2C y 3. Todos estos, a pesar de que tienen un aspecto feíto, de que de hecho son cánceres, tienen buen pronóstico debido a que, por suerte, en profundidad no han pasado la muscular y mucosa. Y ese es un diagnóstico que se confirma solamente por biopsia. Bueno, las lesiones planas, como el cáncer gástrico temprano. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de las lesiones benignas? Cuando son sésiles, dijimos, ¿verdad? Cuando son polipoides se sacaba con un asa, ¿verdad? Cuando son sésiles, hay una técnica que es, se infiltra líquido por detrás, de tal forma a producir con una sobrelevación, se le inyecta líquido, suero, se le vuelve más polipoide en forma transitoria y luego con una pinza o con asa, una asa muy chiquitita la del dibujo, pero la idea es que con el asa envuelven a la región sobrelevada y la sacan como si fuese una lesión polipoide. Esta es una técnica que se usa por endoscopía para resecar lesiones de tipo sésil, de tipo no polipoide. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, profe. Bueno. Y acá tenemos ya, cerca del final de la clase, tenemos algunos tumores que son diferentes, ¿verdad? Uno es el linfoma gástrico o maltoma,
tumores mal, dijimos que son tumores linfoides asociados a la mucosa, por eso se llama mal, ¿verdad? Tumores linfoides asociados a la mucosa, o sea, corresponde al tejido linfoide que está por debajo de la mucosa en el estómago que se degenera como cáncer linfático, y a eso se le llama linfoma gástrico. Es un linfoma tipo non-Hodgkin, 5% de todas las neoplasias gástricas, es un porcentaje no despreciable, pero que lo hace bastante más bajo que los adenocarcinomas. La ventaja es que son muy sensibles a la radio y quimioterapia, por lo cual muchos de ellos no llegan a cirugía. Generalmente, bueno, este es el tema de que son asociados al tejido linfoide a la mucosa. 45-50% son de bajo grado de malignidad. La mitad sería entonces de bajo grado y la mitad de alto grado. Y esto sí es fundamental. El Helicobacter pylori sí tiene una relación directa con el linfoma mal de bajo grado. Entonces, si alguna vez se les pregunta si el Helicobacter pylori está asociado directamente con la producción de cáncer gástrico, esa pregunta, la respuesta sería sí, porque está asociado a la producción del tejido, los tumores linfoides o tumores mal. Con los tumores de los adenocarcinomas tiene una relación indirecta por la producción de gastritis crónica atrófica. ¿Está bien? Entonces, la única relación directa que habría entre el Helicobacter pylori y los tumores gástricos en forma directa es la posibilidad de producción de formación de los tumores mal o maltomas. Después tenemos los carcinoides, que se generan a partir de las células enterocromafines o argentafines que están también en las glándulas gástricas. Son un porcentaje muy bajo, generalmente en personas de mayor edad. Tienen también 3 tipos, 1, 2 y 3. Les dejo. Y generalmente el diagnóstico son pólipos múltiples, también lisos, de aspecto submucoso, pequeño tamaño. Y nos quedamos por acá, chicos. Entonces, si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Profe, ¿en qué caso, por ejemplo, se haría una endoscopia para el cáncer que es temprano, el que sí se puede curar, por así decirlo? Casual, es diagnóstico casual. Quiere decir que ese paciente se hizo una endoscopia por cualquier otro motivo, ¿verdad? Tuvo dolor epigástrico y se hizo una endoscopia para ver si tenía una úlcera y ahí se encuentra una lesión parecida a esta, ¿verdad? Si les puedo robar 2 minutos más, les puedo contar una situación que es bastante gráfica, ¿verdad? En el Japón, como ellos tienen una tasa de cáncer gástrico muy alta, en algún momento de su historia, hace unos años, se decide como política de salud pública rastrear los cánceres gástricos y se hace una campaña nacional de endoscopías masivas. Un día tal, iban a la fábrica tal y todo el rollo endoscopía. Otro día iban a la universidad tal, todo el mundo en ayunas, endoscopía a todo el mundo, ¿tá? Para tratar de bajar el índice de cáncer gástrico detectado en forma tardía en Japón. Después de gastar mucho dinero y mucho tiempo, llegaron a la conclusión de que, ¿qué les parece? ¿Sus tasas mejoraron? Sí. No mejoraron, ¿verdad? Increíblemente, la tasa, el porcentaje de detección precoz del cáncer no mejoró. Por lo cual, el tremendo trabajo que hicieron los japoneses llevó a la conclusión de que la investigación en pacientes asintomáticos
no eleva en forma significativa el diagnóstico precoz de estas lesiones. Pero lo que sí o sí no se puede dejar de hacer es estudios endoscópicos en pacientes que sí tienen sintomatología. O sea, aunque la sintomatología no sea propia del cáncer, sí estos pacientes pueden tener epigastralgia, dispepsia, lesiones de tipo, digamos, digestivo superior, molestias del tracto digestivo superior. Y esos pacientes sí o sí deben ser estudiados porque en esos pacientes es donde uno puede llegar a encontrar estas lesiones neoplásicas y cuanto más precozmente uno lo encuentra, mejora el pronóstico a futuro de estos pacientes. Entonces, de nada sirve en una asintomática hacerle una endoscopía porque la posibilidad de encontrar una lesión es demasiado baja, no es estadísticamente significativa. Pero lo que no se puede hacer, que es lo que se hace mucho en Latinoamérica, es que cuando una persona tiene una epigastralgia, se automedica o cualquier, inclusive hasta los médicos a veces, ¿verdad? Damos nomás medicamentos sin hacer un estudio endoscópico, porque decimos, bueno, probablemente sea una gastritis nomás, tomar medicamentos, ¿verdad? Y ahí estamos perdiendo una oportunidad excelente de investigar a estos pacientes que son los que tendrían una posibilidad mayor de presentar una alteración neoplásica. Profe, y uno cuando se va a consultar por estos síntomas puede no exigir, pero puede pedir que se le haga una endoscopia. Sí, pero es raro, te mirarían como marciano, porque acá en Latinoamérica el rollo se escapa de los estudios más que los pide, ¿verdad? Lo ideal es hacerse, de hecho, es lo recomendado. Están todos los protocolos de hoy en día, se recomienda la realización de endoscopía en pacientes sintomáticos. Es lo que está vigente, digamos. Ya, gracias, profe. Ok. Bueno, chicos, creo que conmigo nos estaríamos encontrando el jueves ya para el examen parcial. Recuerden que entra lo del sábado y entra lo del próximo lunes. Y el jueves 7:30, entonces como siempre el examen sería ya nuestro tercer parcial. Cualquier cosita a las órdenes, ¿sí? Que tengan un buen resto de jornada, que la pasen bien, suerte.